Soy la voz de un pueblo. Soy los hijos que nunca vi crecer, la memoria perdida en la montaña en busca de justicia en un atardecer, la tristeza de mi hogar y el llanto de mi mujer. Sentí el dolor por mi vena recorrer. Yo no lo decidí, hasta la vida me tocó perder. Soy la voz que apagaron, víctima del conflicto que esos sueños arrebataron. Estoy aquí sintiendo, queriendo rectitud y equidad para mi pueblo, en busca de transformación para la nueva generación. Bueno, mi nombre es Ana María Ferrer Arroyo. Yo soy comunicadora social, periodista y estudié en la Universidad Autónoma del Caribe, donde me gradué en el año 95. Yo soy Óscar Martínez Ortiz, periodista, comunicador social egresado de la Universidad Autónoma del Caribe. Enrique Alfonso Camargo Plata, tengo 56 años, egresé de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, aunque yo nací siendo periodista. 21 años de un crimen que marcó una época crítica de Parcini. 21 años. 21 años el año pasado, este año ya fueron. Todavía no lo ha cumplido, ahora en septiembre son 22 años ya. Ahí está con la esposa, esta era la esposa de él. Bueno, sí, incluso que la rigurosidad periodística de él, yo creo que ahí fue donde él pecó. Porque él decía que cuando pasaba algo aquí, los periodistas se pasaban como de agache y no querían meterse de frente en el tema, omitir cosas. Él decía, eso en Bogotá no lo perdonan, allá sí le dan duro como debe ser. Él vivía con ese permanente, yo le decía, oiga, profesora, pues estamos en Valledupar, los de Bogotá tienen protección, tienen poder, tienen de todo, nosotros aquí no, aquí ¿quién nos protege a nosotros? No, nosotros somos periodistas y tenemos que decir las cosas como son. Él vivía con esa obsesión, sí. Mi nombre es Ana María Ferrer, yo estoy en Valledupar y soy la coordinadora de la Macro Caribe Insular. Y yo veo que en lo que mandaron, pues ahí está contemplado que sea una mirada más hacia en clave de escucha y también de recomendaciones para la no repetición con las comunidades afro. Claro que sí, entonces si les parece, yo me tomo máximo 10 minutos y les muestro cómo es el proyecto, qué es lo que estamos haciendo, qué hemos avanzado y para dónde vamos para que podamos entonces revisar. Eso por porte ilegal de armas. Yo metí una demanda ante el Consejo de Estado y en marzo fallaron a favor mío. La Fiscalía tiene que pedir en estos días, pedirme perdón público. Ahí tengo el fallo y te lo voy a mandar ahorita. Perdón público. Salí, hasta me mutilaron bajito, lo que cagaron en negro, pelo así, y empieza, compadre. Que te vayas, que te van a capturar, que me capturan, yo no he hecho nada.
Me dediqué a hacer periodismo de otra manera. Entonces me fui a trabajar con el Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías. Ahí teníamos un periódico que se llamaba El Observador de las Regalías y entendí el mundo de la contratación pública y cómo las regalías aquí se las robaban y cómo aquí los alcaldes mineros invertían años y años en una misma obra y nunca la terminaban. Y escribía sobre eso. Y trataba de escribirlo con un estilo, o sea, que no pareciera que era finalmente éramos una veeduría, pero era un periódico bien escrito. Fue un trabajo muy arriesgado porque a los que invierten recursos públicos no les gusta que los pongan en evidencia, ¿no?, de los malos manejos. Como dice uno, éramos toderos. Escribíamos de política, de economía, noticias generales, noticias judiciales, hasta deporte. Una vez me tocó cubrir un partido de fútbol, en fin, y me asignaron una página completa para ese partido. Bueno, hicimos de todo. Luego estuve ya en la parte institucional, muchas entidades. Fui jefe de prensa de la antigua Lotería La Vallenata, de algunas campañas políticas. Fui jefe de prensa de la Alcaldía de Valledupar, jefe de prensa de la Gobernación del Cesar. Estuve como periodista del diario El Tiempo acá en Valledupar. Responsabilidad, mucha responsabilidad. Yo me debo a la gente. No solamente era informar, Doménico, de servir de puente, solucionarle problemas de médicos, de vivienda, de ropa, de comida, porque yo llegaba a una parte y llega la persona necesitada y no le prestan atención, pero si llegaba yo con la persona enseguida, que la radiografía, que le abrían la puerta en los hospitales, en las clínicas, en todo, en todo. Por ejemplo, antes de eso yo pensaba que yo también me atrevía a decir cosas muy fuertes. Recuerdo que una vez al actual alcalde de Valledupar le sacó un informe donde le dimos, pero de cosas que nadie se atrevía a decir, y yo las dije en un informe. Y eso provocó que la alcaldía hiciera un consejo de gobierno para analizar el tema. Incluso algunos propusieron que bloquearan el periódico donde yo trabajaba, que era El Piloto, que no le dieran pauta o que pidieran la cabeza mía, que no, periodista no garantiza, lo de siempre. Una amenaza que creo que partió en dos mi vida porque me dio mucho miedo. Aunque me habían amenazado en el año 2000 y tuve escolta, tuve acompañamiento de la SIJIN, estaba más joven y yo creo que eso también ayudó mucho. Eso fue un año después de lo de Guzmán, pero en el 2011 cuando me amenazaron, sí o sea, lograron el fin, porque el fin de una amenaza no siempre es matarte, no es quitarte la vida, sino es como quitarte la voluntad, como quitarte las ganas, y a mí me la quitaron. En el 2011, la amenaza, pues sí me tuve que ir un tiempo, me fui 3 meses solamente. Y en esos 3 meses sufrí de mucha ansiedad porque estaba lejos de donde yo era, de mi familia, de lo que hacía. Y cuando regresé yo dije, yo no voy a escribir más, no quiero. A mí siempre se me quitaban las ganas. ¿Por qué dejó el ELN de amenazarme? Porque por ventura, allá está nuestro Señor Jesucristo, llamó para una entrevista Francisco Galán y le conté, y dijo, el ELN no mata periodistas. Pero ahora voy a lo tuyo. Por esa defensa a la comunidad, que podemos ir a Río Seco, la policía con el maldito contrabando de la gasolina de Venezuela vino a denunciar a la policía de Vadillo. Y yo, por defender a la comunidad, los entrevisto. Y me puse la lápida y me dijo Miguel Aroca, un veterano periodista, no lo hagas. Sí lo voy a hacer. No entendí. No lo hagas. Y lo hice. A los 3 días me estaban esperando para fusilarme. Me capturaron. Zona rural, pasando un río, policías mojados, húmedos, botas en la mano, me van a matar. Pero uno defiende al hijo. Y yo me salí del carro y le dije al chofer, bájese corriendo. Y le cerré el carro. Cuando me llevan unos 300 metros y ya iba a fusilarme, yo temblaba, se presentó mi hijo y lo agarró por aquí.
Yo le decía, no me dejas matar, que yo tengo los hijos míos pequeños, todos tan pequeños. Había una de 1 año. Me dijo de todo, me dijo, tú has sido guerrillero, eres paramilitar. Dijo que, bueno, lo que usted se ocurra. Y llegó otro policía que estaba cuidando para que no entrara gente a la trocha. Oye, Curso, no podemos justificar baja de menores. Eso nunca se lo comenté más a mi hijo. Y lo pueden hablar. Hoy tiene 21 años, ejerce periodismo conmigo, está estudiando Derecho, lo pueden constatar. Me torturaron en la policía. Durante un día no tomé agua. Y los que estaban, me metieron en una celda para que unos presos me lincharan, me pegaran, porque en la emisora habíamos dicho que los habían cogido atracando. Los tipos no me hicieron nada. Me pasaron en tiempo récord a la cárcel judicial. Y en la cárcel judicial, yo no sé por qué sabían, yo llegué triste y me dijeron, no te pongas triste, la sacaste, te iban a matar. ¿Cómo que me iban a matar? Ya yo sabía. Y ojo, te van a matar. 5 días duré en la cárcel judicial por fabricación y porte ilegal de armas de fuego cuando yo tenía carro blindado y escoltas del Estado. Cometí 2 veces un error, dejé los escoltas. Cuando matan a Guzmán Quintero, nosotros abrimos los ojos a la realidad. O sea, nosotros pusimos los pies sobre la tierra y nos dimos cuenta que nosotros lo que estábamos haciendo teníamos que reevaluarlo, teníamos que reflexionar. Y comenzamos y caímos en algo que es muy grave para el periodismo, que lo mencionaste tú, Enrique, hace un rato, que es la autocensura. Llegar del cementerio ese día, y lo recuerdo como si fuera ayer, y me da mucha nostalgia, y son como los golpes que uno dice, ¿qué estoy haciendo? Y a partir de ese momento nosotros, Oscar y yo, nos mirábamos mucho como, ¿qué vamos a escribir para mañana? ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿A quién van a matar? Y la verdad, uno vivía con mucho miedo porque sentíamos que Guzmán lo habían matado por lo que escribían. Cuando pide la tercera cerveza, que ya la va a poner el muchacho que nos está atendiendo, yo trato como de pararme, y digo, oiga, profesor, usted nunca cumple, usted sí es una vaina. Y me dice, oiga, profe, no, la del arranque. Por eso esa palabra a mí se me ha quedado grabada, esa frase, la del arranque. Cuando él dice el arranque, veo que hace así, yo trato de mirar porque veo que se sorprende, y cuando trato de mirar siento el hombre aquí, descargó la pistola aquí al lado mío, yo sentía las candelitas aquí al lado de mí. Bueno, de ahí para adelante uno es cuestión de segundos que uno no recuerda exactamente lo que sucedió en esos fragmentos de segundos ahí, pero sí recuerdo mucho al interrogante que tú haces, que me quedó muy marcado eso, que él vivió ese momento ahí como de su mayor entusiasmo, su mayor emoción por la labor que venía ejerciendo de periodista. Esa enseñanza con el caso de Amparo, el asesinato de Amparo, fue también esos golpes que te van enseñando. Fue el primer golpe que sufre el periodismo vallenato. Asesinan a Amparo Jiménez, periodista en Valledupar. Y estábamos en un momento en el país que estaban matando periodistas. Entonces era una cifra más, una periodista más. Pero luego viene lo de Guzmán y ya son 2 en menos de un año. Y se comenzó a hacer el rumor, como lo decía Quique hace un rato, se rumoraba, vamos a matar a otro periodista. Y ahora viene otro periodista. Y aquí este medio, aquí este gremio estaba muerto de susto, porque ¿quién es el siguiente? ¿Quién era y por qué mataron a Amparo Jiménez? Bueno, Amparo Jiménez era una de las periodistas de trayectoria aquí en Valledupar cuando comencé mi carrera, que fue en el 96. Cuando yo llegué encontré a una mujer, de esas mujeres que uno quiere ser parecidas a ella por el arrojo, por el coraje. Ella era corresponsal de Cuapén y uno la veía siempre con su camarógrafo atrás, saliendo en televisión. Yo siempre la vi como una mujer muy valiente, una periodista valiente, una periodista que se arriesgaba. La veía como un referente, ¿no? Yo como mujer la veía como una mujer periodista referente para mí. Luego Amparo seguía haciendo su labor de periodista y fue amenazada por grupos de autodefensas cubriendo una nota en el sur del Cesar, en la hacienda de la familia Marulanda, la hacienda Bella Cruz, donde hubo unas familias despojadas, donde hubo una incursión paramilitar.
periodistas de los cientos y no sé cuántos que hay creían en mí. Ella, que lloraba conmigo porque tenía que salirme de la casa a llorar porque no podía llorar delante de mis hijos. Me levantaba a las 4 de la mañana a arrodillarme como lo hago. Dios mío, ¿qué está pasando? Y tenía que salir porque es que los hijos míos comen es de mí. Yo no le podía echar esa carga a mi papá. Iba allá. Me fui para Bogotá huyendo y dije, me van a matar a las 10 de la noche, que lo diga. Y ella lloró conmigo, ay, Quique, vete. Y me fui y llegué a Las Fli. Y me dejaron solo ahí solo, porque había llegado un jefe paramilitar. Ahí está Jorge 40 y todos los paramilitares que digan, o cualquier guerrillero. ¿Qué ha hecho Enrique Camargo? Informar, sí, tengo un carácter fuerte y a la verdad se la digo, o me retiro de este oficio de periodista. Y me dejaron solo, tuve que venirme para Valledupar a defenderme, gracias a Dios. Publicar un comunicado de la guerrilla, un comunicado del ejército o un comunicado de las autodefensas, esos tres sectores van a querer que el periodista no publique el del adversario. Y si lo hacemos, entonces ya no estamos de su lado. Y comienzan a marcar y a poner la etiqueta que ese periodista que publica muchos comunicados de la guerrilla es aliado de la guerrilla. Por lo tanto, ya nos miran como objetivos militares. Y lo mismo pasa cuando publicamos muchas cosas de la fuerza pública. Entonces comienzan los grupos armados ilegales a decir, ese periodista está del lado del ejército y está haciéndole el mandado. Entonces, al quedar en la mitad, obviamente que el estigma no viene de un solo lado, el estigma viene de muchos lados. Había un margen ¿cómo diríamos?, de viabilidad de la información. Habían informaciones que totalmente estaban cerradas a ser publicadas, ¿cierto? Como habían otras en que el periodista se permitía un margen ahí muy estrecho para decir, esto se puede decir, esto no. Y el que de pronto se atrevía a llegar un poquito más allá, como lo hizo Enrique Camargo durante todo su ejercicio en Radio Guatapurí, todas las situaciones que se le presentaron a él de manera posterior, lo que vivió Ana María Ferrer en el diario El Pilón, porque nosotros en esa bohemia de hacer una función social que debe cumplir el periodista, nos atrevíamos, como dice uno aquí coloquialmente, pisar callos. Cuando mataron a Consuelo se perdió ese faro. Pero yo creo que perdimos la oportunidad de tenerla mucho más tiempo enseñándonos a tener ese coraje que tenía ella. Cuando uno tiene modelos y referentes así, para una ciudad como Valledupar tan pequeña, es muy útil. Y el periodismo hoy requiere de gente como Consuelo, ¿sabes? Que sean como faros, que sean como ese referente que requieren las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están llegando y no están viendo como quién quiero ser. Consuelo significó esa voz rebelde al interior de la misma sociedad vallenata y los criticaba. Y no le interesaba escribir de Pepe, hizo un cuento de Pepe y criticarlo, y de su misma familia, los criticaba fuerte y se atrevía y tenía oído en una capital del país, en El Tiempo, en El Espectador, en Revista Semana, con Yamil Amá, con Juan Gozaín. Yo le escuchaba hablar con ellos. Una máxima del periodismo vallenato, combatiente, que también fue estigmatizada como de izquierda, en sus principios de izquierda, porque escribía, tocaba lo que no se atrevían los periodistas anteriormente vallenatos, no tocaban los temas porque no les autorizaban los dueños de los medios que tocaran los temas. Esa chispa, esa mística que tenía ella como periodística, eso se lo dio la naturaleza. Eso no se aprende en una universidad. La vocación natural de ella. Que ¿por qué no han seguido de pronto el legado de ella? Sí, a lo mejor muchos habrán intentado hacerlo, pero no han contado con toda esa serie de condiciones con las que sí contó ella. Recuerden que ella fue secuestrada en el momento en que las FARC estaban secuestrando personalidades para negociar con el Estado. Su señor esposo era procurador y toda esa circunstancia. Ella no la matan por ser periodista, pero sí ejercía el periodismo y a mí me consta. Ese día en la mañana había pasado por su casa por un escrito, y ella ejercía, todo el tiempo estaba ejerciendo el periodismo y monitoreando su emisora. ¿Qué podemos hacer? Tenía una virtud que
escuchaba al periodista, ¿tú qué piensas? Y tú qué dices, algo así, o mejor, escuchaba, le gustaba el disenso entre los periodistas, el disenso, no es que soy yo y esto tiene que cumplirse porque es así, no. Le gustaba que tú tuvieras tu idea, que tuvieras independencia. Ellas no la matan como por periodista, pero sí ejercía el periodismo. Por eso digo yo, no, Amparo Guzmán y Consuelo Araujo. Yo sí creo que aquí hay mucho talento y hay muchas ganas de hacer cosas bien como periodistas, ¿no? Pero si antes teníamos la intimidación armada de manera directa, como lo vivimos en El Pilón, como lo vivió Enrique en Radio Guatapurí, y ahora no la tenemos de esa misma manera, pero hay una intimidación que es la parte económica. Eso es lo que está matando el periodismo regional, y no solamente es en Valledupar, sé que en todas las regiones se está presentando. En el mundo. El periodista no tiene cómo vivir dignamente de su profesión. Y eso conlleva a hacer acciones poco ortodoxas, ¿no? Ya eso lo sabemos, porque la necesidad obliga. La obligación de sostener un hogar, de vivir, obliga al periodista a apartarse un poco de ese romanticismo con el que uno regresa o sale de la universidad. Y si hablamos en términos generales, el periodismo vallenato siempre ha estado solo. Claro. Miren, si una noticia de algo que le sucede a un periodista en Valledupar no sale en un medio nacional, si no se pronuncia, y yo aquí sí voy a resaltar la labor que desde el año 97 viene cumpliendo la Fundación para la Libertad de Prensa. Yo desde el año 2003 soy su corresponsal ad honorem en el departamento del Cesar, y mi labor es escuchar al periodista en la región y comunicar allá que está pasando algo. Cuando la FLIT, incluso está FECOLPER, emiten un comunicado donde dicen en Valledupar el periodista XX fue amenazado, recibió un panfleto, fue obstruida su labor como periodista, ya eso es visible a nivel nacional. Es la única manera de que nosotros tengamos un poco de respaldo. Hemos modernizado y ahora no pueden tapar una noticia porque existen las redes sociales. Que Juan de los Palotes no tiene credibilidad, pero Oscar sí. Y Oscar lo dice en su Twitter, y lo dice en Instagram, y lo dice por Facebook Live, y lo transmite en directo, pero él sí tiene credibilidad. Y si lo hace ella también tiene credibilidad. Se democratizaron los medios. Que echan mentiras, sí es verdad, pero prevalecerá el criterio de aquel que ha dicho la verdad toda la vida, porque el periodista es el profesional de la verdad. Soy la voz de un pueblo. Soy los hijos que nunca vi crecer, la memoria perdida en la montaña en busca de justicia en un atardecer, la tristeza de mi hogar y el llanto de mi mujer. Sentí el dolor por mi vena recorrer, yo no lo decidí, hasta la vida me tocó perder. Soy la voz que apagaron, víctima del conflicto y que sus sueños arrebataron. Estoy aquí sintiendo, queriendo rectitud y equidad para mi pueblo, en busca de transformación para la nueva generación.